Hola, nosotros somos el equipo de test de primalidad para primos de la forma 2 a la n-1, también conocidos como primos de Mersenne. Estamos conformados por Diego Ramírez Luis Rubiano, y Sebastián Candela. listo. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero, pues el índice. Segundo, las propiedades de los primos de Mersenne. Qué pena, la definición de los primos de Mersenne. Luego las propiedades. Luego qué es GIMS. Vamos a dar cuenta más adelante. Y posteriormente de tres algoritmos de factorización que nos permiten saber si un número es primo de Mersenne o no. Entonces, bueno, la definición, siendo primero un n que pertenece a los naturales, entonces un número se llama primo de Mersenne, si 2 a la n-1 es primo, es eso. Entonces, estos números de Mersenne, como tal, tienen varias propiedades. La primera es que si n es compuesto, el número de Mersenne n también es compuesto. Ahora, esto significa que si mn es primo, entonces n también será primo. Pero eso no significa que automáticamente porque escojamos un exponente primo, el número de Mersenne va a ser primo. Esto simplemente significa que es condición necesaria que el exponente que escojamos sea primo para que mn sea primo. La segunda propiedad es que si nosotros cogemos un número a elevado a la n-1, si a es diferente a 2, entonces a va a ser un número compuesto. Em, También está eh, que todos los factores del número de Mersenne tienen que ser congruentes con más o menos 1 módulo 8, o sea, con 1 o con 7. Y todos los factores de un número de Mersenne tienen que ser de la forma 2pk más 1, ¿sí? O sea, q tiene que ser igual a 2pk más 1, donde p pues, es el exponente del primo de Mersenne y k es un número arbitrario. Y pues hasta el día de hoy no se ha comprobado el hecho de que existan infinitos primos de Mersenne. Eso es o sea, decir que son infinitos es solamente una conjetura. Bueno, ¿qué es GIMS? Entonces, GIMS, Great Internet Mersenne Prime Search, o como se podría decir en español, gran búsqueda de primos de Mersenne a través de Internet, es un trabajo colaborativo de miles de personas alrededor del mundo que funciona de una forma en la que cada uno descarga un software, el software de GIMS, para buscar esos primos, y GIMS le asigna a cada uno de sus usuarios un primo para verificar, bueno, un candidato primo de Mersenne para verificar, usando los algoritmos que vamos a describir más adelante. Al día de hoy, GIMS ha logrado encontrar 16 primos de Mersenne, y estos 16 primos de Mersenne también son los 16 primos de Mersenne más grandes encontrados hasta la fecha. En total, en toda la historia humana se han encontrado 16 primos de Mersenne, entonces, pues 16 de los 51 es un número grande. Esta es la página web de GIMS, como se puede ver. Eh, y estos son algunos primos de Mersenne encontrados por GIMS y pues, en la humanidad también. Entonces podemos ver que a partir del puesto 35 son los encontrados por GIMS y son los números de Mersenne mucho más grandes. Si nos damos cuenta, el tamaño del exponente, del número que se pone en el exponente eh, en 1996, que era antes de GIMS, era de 6 cifras. Hoy en día es de muchas más cifras, de 9 cifras, qué pena, de 8 cifras en concreto. Entonces nos podemos dar cuenta del avance que ha hecho GIMS en este tema. También, esos son los números de Mersenne encontrados con GIMS. Eh, entonces, desde 1996 que empezó a operar hasta la actualidad, los primos de Mersenne. Y si nos damos cuenta, pues el tamaño del exponente pasó de ser un número de menos de medio millón a lo que es hoy en día un número de más de 80 millones, que fue el último número primo encontrado por GIMS, que tiene un exponente de más de 80 millones. Bueno, ahora hablaremos de la vulnerabilidad RSA de los primos de Mersenne.
Bueno, primero tenemos que tomar en cuenta el sistema binario. Allí pueden ver una representación de, por ejemplo, 50 en binario, de 100 en binario y de 25 en binario. Entonces, bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos un número m que es múltiplo de dos primos, ¿sí? P por 2 elevado a la n menos uno, donde 2 elevado a la n menos uno y P son primos. Entonces, simplemente pasamos P a un lado y nos da M más P es igual a 2 elevado a la NP. Entonces, recordemos que estamos trabajando en un computador, el cual trabaja en sistema binario. Eh, Luego, dividir entre 2 elevado a la n en el computador es similar a dividir entre 10 elevado a la n en decimal. O sea, eso quiere decir que solo corremos el número n dígitos a la derecha, ¿sí? Como ustedes pueden ver, 50 tiene un cero menos al final que 100 y 25 tiene un cero menos al final que 50. Entonces, probar que todos los números hasta llegar a P es computacionalmente costoso, obviamente, y no es la solución a la que queremos llegar. Pues afortunadamente no tenemos que hacerlo. Sea mn el número definido por los primeros n dígitos de m y m' el número definido por el resto de dígitos de m, calculamos q es igual a 2 elevado a la n menos mn. Es fácil probar que m más q es igual a 2 elevado a la nk. Y bueno, aquí se enuncia básicamente k, que es m' sobre 2 elevado a la n más uno. Entonces, veamos un ejemplo. Nosotros tenemos, no, anterior. Nosotros tenemos 21, que es igual pues al número en binario que sale en pantalla. Los tres primeros dígitos son 101. Entonces, tenemos que 2 elevado a la 3 es igual a 8, que es igual a 1000. Bueno, no a 1000, a 1000. Y pues le restamos 1000 a 1000, 101. Y eso nos va a dar 010, ¿sí? Que es básicamente como si yo estuviera cambiando los unos por cero y los ceros por uno. Y entonces, como ustedes ven, eso es lo mismo que 0,1 más uno, que debería ser k, ¿sí? Entonces podemos concluir que 2 elevado a la 3 menos uno es factor de 21, basado pues en la demostración que habíamos hecho anteriormente. Y pues este algoritmo es muy eficiente, la verdad. Es de complejidad logaritmo cuadrado de m, eh, porque no logaritmo de m, o sea, aunque eh, en realidad pues está creciendo de manera exponencial la variable que define el ciclo del algoritmo. Nosotros estamos haciendo operaciones aritméticas y de bits que pues cuando los números son demasiado grandes se demoran tiempo log m. Entonces, en total, el algoritmo es logaritmo cuadrado de m en complejidad. Y pues, siguiente. En mi computador, pues ejecuté el ejemplo que ven en pantalla, que básicamente es una clave de 1 megabit de peso y se ejecutó en un segundo más o menos. Y pues su complejidad y pues es muy bueno porque tú nunca verás una clave tan pesada. O sea, de por sí lo estamos haciendo mejor que cualquier caso práctico, básicamente. Entonces, ahora vamos a ver los test de primalidad. Está la factorización por ensayo, que es básicamente la factorización más fácil y es coger los primeros números de, no sé,
los primeros números que pueden dividir a 2 elevado a la p menos uno y ver si en serio lo dividen o no, ¿sí? Entonces, como el primer test que vamos a hacer, después vamos a usar tests más complejos y pues un ejemplo de lo anterior es, por ejemplo, nosotros tomamos 2 elevado a la 7 menos uno que es igual a 127. Entonces, recordemos que todos los factores de 127 tienen que ser de la forma 14k más uno, ¿sí? Y que además tienen que ser congruentes. Y bueno, eso es congruente con 6k más uno. Entonces, 14, 1 por uno más uno es igual a 15, ¿sí? Y 15 no divide a 127 y 15 de por sí ya es más grande que el cuadrado, o sea, su cuadrado es más grande que 127, entonces es el único caso que deberíamos probar en este caso, ¿sí? Pero pues ya en otros casos tenemos que empezar a probar más y más. Y para eso están los siguientes métodos. Mm. Entonces está el algoritmo de Pollard. El algoritmo de Pollard se basa en el pequeño teorema de Fermat, que enuncia que x elevado a la phi de n es congruente con 1 módulo n. Y particularmente para primos, eso significa que x elevado a la p menos 1 es congruente con 1 módulo p para cualquier primo p. Ahora, supongamos que yo tengo eh, un a cualquiera elevado a la p menos uno, ¿sí? Y le resto uno a eso. Entonces, el máximo común divisor entre eso y la multiplicación de p y q va a ser igual a p, ¿sí? O bueno, debería ser igual a p o a pq, ¿sí? Pero va a ser generalmente igual a p. Entonces, eh, obviamente nosotros, la idea no es ir probando número por número hasta llegar a p menos uno. Entonces, lo que nosotros hacemos es intentar hallar un número eh, que uno de sus divisores sea p menos uno, ¿sí? O sea, intentamos hallar un exponente L que sea p menos uno por k. Y básicamente lo que hacemos es probar un montón de números pequeños, multiplicarlos entre ellos, eh, y así obtenemos un exponente L que con mucha seguridad va a tener a p menos uno. Entonces, bueno, nosotros vamos a ver una aplicación de este algoritmo de Pollard. Realmente no existe un algoritmo unificado de Pollard como una versión estándar, pero todos básicamente se basan en el mismo principio, que es multiplicar un montón de números chiquitos, obtener ese exponente L y ver el máximo común divisor. Y pues la aplicación que vamos a ver está optimizada para los primos de Mersenne. Entonces, primero decidimos unos límites superiores B1 y B2, maximizando, o bueno, minimizando técnicamente para la siguiente fórmula. Probabilidad de encontrar un factor, costo test de primalidad, menos costo de factorización. Y usamos la función de Dickman, que no viene al caso cómo funciona para por lo menos este proyecto, para encontrar la probabilidad de cada factor. Entonces, siguiente paso. Y entonces el paso 2 es cogemos todos los primos que están entre B1 y 1 eh, y calculamos su producto. Entonces, lo que vamos a hacer es usar la cribada de Eratóstenes para obtener todos estos primos, ¿sí? Y pues nosotros podemos calcular la complejidad de la criba de Eratóstenes de la manera que sale en pantalla, que es cogiendo la sumatoria. Y nosotros sabemos que esa sumatoria es menor o igual a la integral que aparece, ¿sí? Y entonces resolviendo la integral obtenemos B1 logaritmo de raíz de B1, que es lo mismo que decir complejidad o de B1 logaritmo de B1. Ok.
Entonces, una vez ya tenemos ese tenemos que recordar, pues, que todo factor que divide a 2 elevado a la p menos uno es de la forma 2pk más uno. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros multiplicamos ese por 2p, ¿sí? O sea, el va a ser técnicamente k y pues lo multiplicamos por 2p y elevamos 3 a ese exponente. Y ese va a ser nuestro x. Y entonces le vamos a restar a ese x 1 y vamos a ver si tiene, si su máximo común divisor con el primo de Mersenne, o bueno, el candidato a primo de Mersenne que estamos evaluando, es diferente a 1. Entonces, si es diferente a 1, ya sabemos que 2 elevado a la p menos 1 no es primo, pues porque tiene algún factor. Pero si el máximo común divisor es igual a 1, todavía no hemos comprobado que 2 elevado a la p menos 1 es primo. Simplemente ha aumentado la probabilidad de que sea primo. Entonces, siguiente. Entonces, después hallamos las diferencias de los primos entre B1 y B2. Por ejemplo, los primos entre 10 y 20 son 11, 13, 17 y 19. Y pues ahí hallamos las diferencias entre los primos consecutivos. Y pues ya una vez tenemos las diferencias, calculamos todos los números de la forma x elevado a una de esas diferencias, ¿sí? Y pues guardamos todos esos elevados y pues ahí salen las complejidades de cada uno de estos pasos. Y siguiente. Y entonces, iniciando con s es igual a 1, vamos a ir actualizando x para que sea x por x elevado al exponente que ya teníamos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros calculamos x elevado a la de 1, a la de 1, a la de 2? Pues hacemos eso, ¿sí? Y vamos modificando x. Y en cada iteración también vamos modificando ese. Y ese lo vamos a multiplicar por x menos 1. Y pues así continuamos hasta agotar las diferencias. Y pues hallamos el máximo común divisor entre s menos 1 y 2 elevado a la p menos 1. El máximo común, si el máximo común divisor es diferente a 1, entonces 2 elevado a la p menos 1 no es primo, nuevamente porque tiene un factor. Y si el máximo común divisor es 1, todavía no hemos comprobado que 2 elevado a la p menos 1 es primo. Así que tenemos que continuar con el test de Lucas-Lemmer. Pues la complejidad de todo el algoritmo pues, es la que sale abajo. Dale, Rubix. Listo. Entonces, algo que toca también remarcar es que para cada paso es más computacionalmente costoso. Entonces, teniendo en cuenta que se hacen los tests pensando que se debe optimizar el tiempo que se demora para verificar un exponente primo, pues el algoritmo, lo que se hace es que primero se revisa para el primer test, el de factorización por error, qué pena, por ensayo, no por error. Luego se pasaría el test de Pollards y luego ya cuando el exponente ha pasado un cierto tipo de pruebas, se sabe que puede ser primo, no es seguro, y para encontrar si es seguro se usa el test de Lucas-Lemmer, que es computacionalmente costoso, pero este nos determina si un número realmente es primo o no. Entonces, bueno, ¿cómo se hace el test de Lucas-Lemmer? Se elige primero un candidato primo, bueno, que es el candidato primo que ya se tiene, o sea, realmente solo se elige un P. Luego se considera la secuencia dada por el primer término es 4 y luego el segundo término sería 4, o sea, 4 al cuadrado menos 2. Eso es 14. Luego, eso se hace recursivamente, entonces se coge el último término, se le va al cuadrado y se le resta 294 y así sucesivamente como se ve acá. Luego, cuando los números de la secuencia empiezan a ser demasiado grandes, se empiezan a considerar solamente módulo t, o sea, módulo este número grande que tenemos acá, digamos, para p es igual a 7,
este número sería 127, entonces se considerarían estos números solamente módulo 127. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Y mm, lo que dice el test de Lucas-Lemmer, que es pues, más que todo, más que un test, también se podría pensar como un teorema, es que nuestro número 2 a la p-1 es primo si y solo si el término a sub p-1 de esa secuencia es congruente con 0 módulo t. Es algo realmente sorprendente, y es un test que nos muestra una conexión entre secuencias, aritmética modular y números de Mersenne. La demostración de este test la buscamos, pero la que encontramos es muy algebraica y se extiende más allá del contenido de este curso, entonces por eso no la incluimos directamente. Entonces, bueno, ese es el test de Lucas-Lemmer, entonces aquí lo probamos primero para P es igual a 7, entonces podemos ver la secuencia, 4, 14, 67, 42, 111, y bueno, y nos damos cuenta que el término sexto, o sea, el término P-1, es 0, entonces por eso sabemos que 2 a la 7 menos 1 es primo. Listo. Ahora, bueno, para este siguiente, es con P es igual a 23, mm, pues calculamos el término, nos vamos hasta el término 22 de esa secuencia, y el término 22 no es congruente con 0 módulo m. O sea, m sería en este caso 2 a la 23 menos 1. Entonces, como no es congruente con 0, entonces sabemos con seguridad que este número no es primo. Y ya, y así damos por concluidos nuestros test de primalidad para números primos de Mersenne y el funcionamiento de GIMS, por lo menos como funcionaba hasta 2018. Muchas gracias.